La provincia en el primer semestre del año, a partir de datos oficiales, por supuesto, para enmarcar el contexto del desempeño fiscal de la provincia en el contexto nacional, por supuesto, ¿no? El Chaco comparte el resultado fiscal igual que la nación. Fuerte caída de los ingresos, fuerte caída y más fuerte todavía en el gasto, pero igualmente una consolidación del superávit fiscal. El primer semestre de este año los ingresos de la provincia cayeron 20% cuando sumamos ingresos tributarios nacionales, provinciales, ingresos por otros conceptos, transferencias, recursos propios de capital y demás. Una caída del 20% que está en línea con lo que ocurre en otras provincias del país, sobre todo movido por la caída de la participación federal, que explica 7 de cada 10 pesos que recibe la provincia. ¿La comparación es interanual o es del semestre anterior? No, la comparación es interanual, es decir, contra el primer semestre del 2023. Bien. Y en el caso del gasto público se ve lo mismo, ¿no? Se ve una caída que es mucho más fuerte que la de los ingresos. En el caso del Chaco, una caída del 33% del gasto público, apoyado por un 17% de caída en el gasto de personal, por ejemplo, que es la masa salarial que paga la provincia, caída del 80% en la inversión pública, en inversión de capital, y otras caídas, bueno, en otros conceptos del gasto, salvo un concepto del gasto que es el único que creció en términos reales en el primer semestre del año, que es lo que es interés de deuda pública. ¿Se puede mejorar esos números o es casi una utopía en nuestro país? El tema es cuál es porque hoy no todo está en baja. Claro, bueno, pero ahí está el punto, ¿no? Así como la nación y así como otras provincias del país, lo que priorizaron fue el equilibrio fiscal. Entonces, cuando uno ve que los ingresos caen 20%, pero igual tenés superávit, es porque tuviste una caída del gasto que fue mucho más fuerte. Es decir, la caída del gasto se explica por caída de ingresos, pero también por decisión política, ¿no? Entonces, obviamente que durante todo el año, lo que resta del año, no se espera que haya una mejora significativa en los ingresos, por lo tanto el gasto público va a seguir mostrando recorte, porque se va a pretender tener como objetivo fiscal mantener el equilibrio, no con superávit. Entonces, ¿cómo garantizar que haya buenos números o al menos un equilibrio, teniendo en cuenta que el año que viene es un año de elecciones? Y siempre en un año eleccionario todo se dilata, pero también el sector político gasta más, gasta el doble. bueno, las cosas se explican el desempeño de este año. Así como yo te digo que los ingresos caen 20% y el gasto cae 33%, significa que vos estás generando un colchón financiero que puede ser usado en la narrativa incluso como una especie de, bueno, no gastarnos todo lo que tenemos por contingencia, es decir, bueno, porque la situación sigue estando en crisis, la recesión sigue estando vigente, seamos prudentes con el gasto, pero también es cierto que el año que viene, bajo una presunción de, aunque sea leve mejora la actividad, tus ingresos van a crecer, naturalmente, y va a ser una comparación contra este año que va a ser fuerte, porque este año está planchado, no solo por ingresos, por ejemplo, por participación federal que surge de la recaudación tributaria, sino también por los ingresos que vienen de las transferencias nacionales, que también obviamente cayeron. Cuando señala mejora de actividad, ¿significa que la gente tenga más disponibilidad efectiva en la calle para realizar compras o exportaciones, importaciones? Un poco de todo, por supuesto, pero la recuperación de la actividad a nivel agregado, es decir, a nivel producción, a nivel exportaciones y demás, siempre crece primero, o mejor dicho, se manifiestan las mejoras primero que a nivel de la economía real. ¿Por qué? Porque vos podés producir más, la industria podría llegar a mejorar los números de desempeño, el comercio puede estar movilizando un poquito más, ahora que eso no significa que toda la gente mejore su capacidad de compra. En términos productivos, las exportaciones están muy bien. Eso no sería un dato, o no sería un factor a esperar que mejore mucho más, porque mejoraron mucho, sobre todo porque partís de un año anterior que tenía sequía, entonces la comparativa tenías que crecer sí o sí. Ahora, que eso se refleje en la economía real después ya lleva otro tiempo, y sobre todo si no tenés, por un lado, al Estado como tomando el rol de locomotora del crecimiento, de la recuperación, mejor dicho, y por otro lado el sector privado que no tiene necesariamente la espalda o no tiene todavía la solvencia para poder transmitir a su gente, por llamarlo así, una mejora que sea significativa. En términos salariales seguramente va a seguir cayendo, si comparamos con el año pasado. ¿Por qué? Porque la recesión fue muy fuerte este año la recesión. Obviamente la inflación que tuvimos en el primer trimestre del año, la devaluación de diciembre que impactó, digamos, va a tardar en recuperarse eso. Si comparamos interanualmente vamos a ver muchos meses todavía con caídas. Lo que hoy el mercado está mirando, y el gobierno también, es la mejora, aunque sea leve, pero sostenida mensualmente. Que yo hoy venda más que el mes pasado, ya no contra agosto del 2023, sino contra el mes pasado. A partir de ahí se puede ver algunas señales de reactivación que no son todavía sostenibles. Son alentadoras, pero no sostenibles. Entonces, si la actividad mejora, a partir de este supuesto de un proceso que pueda ir consolidándose paulatina y levemente,
el año que viene vamos a tener otro escenario en términos de recursos de las provincias. Y después, volviendo a lo que decía anteriormente Gustavo, obviamente que el año que viene es un año electoral, los gobiernos gastan mucho necesariamente, y seguramente en el Chaco veamos, por ejemplo, una fuerte expansión en términos de obra pública, porque este año hasta ahora casi no hubo, no va a haber demasiado en lo que resta del año porque falta financiamiento, pero tenés una especie de, como te decía, un colchón financiero que te va a permitir seguramente a partir de convenios firmados, al mecanismo de créditos internacionales y demás, poder reactivar la obra, también pensando políticamente y no solamente económicamente, ¿no? Entonces seguramente veremos una expansión del gasto que sea relativamente importante.